Seguimos con más de Cuánticamente. Gracias por escribirnos a través del 0424-617-6615. Estamos en la grata compañía de la coach nutricional y facilitadora, además de contarnos esas tremendas experiencias sobre lo que es el Camino de Santiago, su vida espiritual. Cecilia Lobo, también por cierto ella es psicogerente, que está aquí con nosotros. Saludos a Inmaculada Puente, que también nos está acompañando hoy aquí. Y bueno, dejábamos en el tintero, en el segmento pasado, interesantes situaciones que narrar, sobre todo que tienen que ver con lo que es esa riqueza espiritual, Cecilia, que trae consigo, porque más que promocionar una ruta que es extraordinaria, que puede durar 12 días, 13 días, un mes, 4 meses, un año, lo que tú dispongas realmente, porque es un recorrido que tú lo decides a tu manera, pero realmente qué riqueza espiritual trae consigo, porque obviamente hay cosas, talentos, destrezas, valores que tú descubriste y que me contaste con anécdotas que muchos también descubren allí. Háblame acerca de eso. Cuando en el segmento anterior hablábamos de que al final del día y que la pregunta con respecto a nuestro comportamiento como latinoamericano o incluso venezolano con respecto a los albergues, realmente el albergue como tal no toma importancia más es tu crecimiento espiritual y esos valores que allí descubres. La tolerancia, el respeto, la comunicación. Por ejemplo, tengo una de las primeras anécdotas muy interesantes y que me marcaron y fue muy emotiva, con un muchacho español. El segundo día del camino, estamos reunidos al final de la jornada, tipo 4 o 5 de la tarde, previo a ir a almorzar. Y él, cuando cada quien decide, habíamos un grupo de 20 personas y posteriormente queda este muchacho y quedo yo, y él me sorprendió muchísimo porque él me decía: admiro a cada uno de ustedes con la facilidad con la que están mencionando el por qué vienen a hacer el camino y con mucha soltura. Yo soy una persona muy insegura, yo quisiera al terminar el camino, que la persona de que aquí se va es otra. Y me acuerdo que mis palabras hacia él es, primero, para mí la sorpresa de que él tuviera la confianza de expresarme, de manifestar eso, su situación y autorreconocer su posición. Eso para mí era así como, primero, sorpresa, ¿no? Y segundo, le decía, oye, que ya era un terreno bastante ganado, que él asumiera que se sentía inseguro. Casualmente lo consigo el último día cuando va entrando a Santiago, que el último día cuando uno va entrando a Santiago es donde realmente parece que lees el libro de lo que has aprendido a lo largo de los días, llámese un día, llámese 3, llámese 5, llámese la cantidad de días, pero es, oye, lo logré, soy capaz. O sea, fui capaz de llegar allí, y él venía totalmente encorvado, y yo me acuerdo que yo así toda expresiva lo llamo por su nombre y le digo que Santiago no te ve así. Una persona que es alta así, no, que dice, y él lo que hacía era pegar gritos, decir, lo logré, lo logré, lo logré. ¿No? Y posteriormente pues hablamos y él decía, la persona que llegó aquí no es la misma persona que se va. Y creo que es la frase que todos solemos decir. Porque parte, cuando haces la evaluación de quién es la persona que va y quién es la que regresa, aprendes mucha tolerancia, aprendes a que la vida es transformarte, aprendes que con tan poco, lo he dicho con muchísimo hincapié, porque con tan poco puedes lograr. Venimos y ¿Cuál era tu propósito? Perdón que te interrumpa, porque justamente me llegó una pregunta a través del 0424-617-6615 y dice, ¿cuál es el propósito de hacer peregrinaje? ¿Qué nos enseña? Claro, tú has narrado un poco, pero quizás ¿cuál fue el propósito de Cecilia? Autoconocerse, me decías, pero bueno, se aprenden muchas cosas más, además de esa anécdota que me decías, ¿no? Es que el Camino de Santiago es una ruta de peregrinación. En mi caso particular era una cantidad de aspectos, incluso cuando entregan la compostelana, que al final la podemos ver, te llenan un cuestionario y te preguntan cuál fue la razón que te llevó a hacer en el camino. En mi caso era cultural, obviamente, porque pues conoces una cantidad de personas, era deportivo, porque implica pues N cantidad de días durante tantos kilómetros, era religioso, porque es esa parte de la fe, y el peregrinaje es una etapa de autoconocimiento.
O sea, allí entra una etapa de autoconocimiento. Incluso habían específicamente peregrinos que decían, oye, vengo a hacer el camino, pero mi inclinación no es espiritual. Y a la final, 2, 3 días o 4 días, X tiempo, pues iba transformándose. Igual pasa, sí, igual pasa en el caso de los budistas. Hay muchos peregrinos, o por lo menos me encontré con varios peregrinos budistas, que realmente su inclinación no es la fe hacia la religión católica ni nada por el estilo, pero ellos dicen, oye, que les gusta la ruta, les gusta el paisaje, les gusta lo que implica la experiencia como tal. Tal es así que la experiencia hoy día es avalada por universidades en Oriente. En el caso de Hong Kong, en el caso de los filipinos, ellos tienen como una prueba propedéutica al final, donde tú demuestras que si has hecho el Camino de Santiago, tiene como una valoración al momento de hacer pasantías. Eso me pareció maravilloso. Sí, incluso hablando con uno de los posaderos, pregunto por qué tanto filipino, ¿no? Y entonces dice que ellos empezaron a hacer un estudio, incluso con las limitaciones del idioma, porque pues posiblemente habían unos que no hablaban inglés, o sea, cuando logran como que investigar la razón por qué hay tantos filipinos, es que las universidades estaban avalando como parte de credenciales positivas para el estudiante el hecho de que hubiese hecho el camino. Porque hacer el camino te enseña indudablemente, una de las cosas que aprendes es a trabajar en equipo. O sea, ahí trabajas en equipo porque sí, porque pues te ayuda, porque compartes una habitación una noche con N cantidad de personas y al otro día igualmente. Fraternidad, me imagino, hermandad. Hay anécdotas muy lindas que tú me contabas acerca del poder de la oración también, me gustaría que lo compartieras aquí, el poder de la palabra. Sí, y casualmente en estos días hablaba con Inmaculada Puente y ella hablaba de la oración científica y yo casi que la interrumpo y le digo, ok, eso fue lo que yo aprendí en el camino. Pues porque si bien no soy la persona muy religiosa, ni yo rezaba el rosario a mi manera, bajo mis condiciones, ¿no? Y hubo un momento en que estaba extremadamente cansada y faltaban como 10 kilómetros para la etapa de ese día. Y yo empecé a rezar, en voz alta. Y realmente son las anécdotas o los momentos especiales que me marcaron del camino. Ese día que empecé a rezar en voz alta, yo no me di cuenta que yo iba corriendo hasta que unos peregrinos, que por cierto eran unas filipinas, me dan paso y me desean buen camino. ¿No? En ese momento es cuando, Dios, vengo corriendo. O sea, y es analizar el poder que tiene la oración, el poder que tiene la palabra. Es que no importa cómo no solamente las palabras, es cómo las dices. Claro, el sentimiento. Y yo lo que pedía era, yo necesito llegar. Y como te decía antes, Katy, yo me acuerdo que otro de los días también que yo sentía que no iba a llegar y que ya se estaba haciendo tarde, ya estaba oscureciendo. Y yo decía, yo necesito llegar porque si no voy a terminar durmiendo en la vía. ¿No? Y no era el tema del peligro, no, sino era el tema de amanecer en la intemperie. Y lo que mi voz interna decía es, nunca digas no puedo. Claro. Nunca digas no puedo. Y ese día yo llegué al albergue y de verdad estaba así como que me ayudaron y me apoyaron. Como otra enseñanza de vida, sí, me apoyaron muchísimo y aquello de que anda, descansa, experiencias como previo también un día me dio una hipotermia porque pues no tenía el saco de dormir ese momento, pasé mucho frío, al otro día fue muy difícil y conocí, cuando llegó al albergue había un americano que lo que decía era venezolana, entonces de Houston, y él decía, en Venezuela las tajadas, eso era así como que esos momentos que te acercan como que a tu venezolanidad, a tu origen, ¿no? Pero sí, son experiencias y todos muy particulares. También tuve la experiencia incluso de compartir un buen rato de tertulia con un soldado, ¿no? Un soldado de Bosnia, apuntada a la pierna y hizo el camino. O sea, al final él tiene como un mensaje. Sin una pierna, o sea, con hay gente discapacitada también que va y hace el camino igual. Sí. O sea, claro, de repente a menor ritmo, él dice que él venía muy marcado de toda la experiencia que significa la guerra, situaciones bélicas, o sea, totalmente asustado a la vida.
y llegó a hacer el camino, o sea, en un momento de huir, y hoy día es un gran motivador, ¿no? Es un motivador, él hace cierta ruta del camino, él tiene hoy día la especie de venta de souvenir, pero es como contando su historia, narra su historia y apoya mucho el tema del peregrinaje y todo esto. Otra pregunta a través del 0424-617-6615, ¿en qué te ha cambiado la vida el camino? Un antes y un después. Indudablemente que fue un antes y un después. Surgían inquietudes en lo personal, esas situaciones que representan el apego. El camino, y si bien yo venía como que evaluando en esos momentos que voy a hacer, estaba en la península, trabajaba para una empresa de la zona, había pasado por una ruptura sentimental. Interesante. Sí, y estaba así como, oye, me voy, me quedo, mi familia está fuera del estado. Tú no eres de aquí, ¿no? No, tú eres nativa de Caracas y estás acá desde el 2007, tengo entendido. Exacto. ¿no? Entonces, en ese momento, 2 años antes, previo del camino, había pasado la separación con mi expareja. La situación laboral, pues, si bien había sido una apasionada, no era el entorno que te permitía crecer profesionalmente, y si cuando tú estás profesionalmente como que estancado personalmente, obviamente te afecta, ¿no? Claro. Entonces, el hacer el camino es soltar todo, ¿sabes? De verdad, como los anclajes, las amarras. Soltar todo, o sea, eso fue una cuestión, así que fíjate que lo estoy hasta representando físicamente, entonces como, no, fue soltar todo, o sea, de hecho, de allí salieron muchas ideas de allí. Vamos a dejarlo allí porque vamos a hacer otra pausa y al regreso entonces nos van a contar acerca de la Cecilia Lobo de ahora, qué nos tiene, qué nos trae, y además porque tengo entendido que vas a ser coach, o ya eres, del camino también justamente, y me vas a decir también cómo ha sido esa experiencia de esos caminos ya también a lo largo, no solamente en España y en Europa, sino también en el mundo, ¿no? Sí. Ya hay otras presencias de esta ruta. Bueno, ya volvemos con más. Gracias por escribirnos a través del 0424-617-6615. Una vez saludos a Inmaculada Puente. Ella es presidenta de la Fundación Pleno Ser. Está hoy acompañándonos aquí. Hace tiempo que no nos acompañaba, por cierto. Y bueno, muchísimos saludos a todos los amigos que nos han escrito. Ya volvemos con más. Y Cecilia Lobo con nosotros hablándonos acerca del Camino de Santiago.